Bienvenidos y bienvenidas al videopodcast EDIN, Datos que Transforman Ciudades. Hoy conversamos con Jaime Carnicero, director general de Organización y Recursos de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y lo hacemos en el marco de CENIS, este Congreso de Innovación en los Servicios Públicos, para hablar de un proyecto EDIN, en el que colaboran 12 entidades locales y 36 empresas, y para hablar de las oportunidades que tienen los municipios y la mejora de sus servicios a nivel local. Jaime, gracias por aceptar esta invitación. La Federación Española de Municipios y Provincias lleva mucho tiempo trabajando para impulsar los territorios inteligentes en nuestro país. En el marco de la estrategia, ¿cuál es la misión de EDIN y por qué es tan importante y tan relevante para el municipalismo español? Bueno, un placer el poder compartir estos minutos y hablar de un proyecto tan apasionante para la Federación Española de Municipios y Provincias como es el proyecto EDIN. Me preguntabas que por qué es tan importante. Porque en unos momentos en donde ya no sabemos en qué momento estamos de revolución industrial tecnológica, en donde hablar de datos es hablar de realidades, evidentemente la FEN no podíamos dar la espalda a la innovación tecnológica, a los desarrollos tecnológicos y debíamos estar a la vanguardia conjuntamente con nuestras entidades locales para utilizar, para trabajar, para optimizar y desarrollar un valor, una riqueza, como es la economía del dato, una riqueza que tienen todas las entidades locales, que muchas de ellas no son ni tan siquiera conscientes del valor y de la riqueza y del poder decisorio y el poder también de modelos de gobernanza y de toma de decisiones, y queremos trabajar conjuntamente para desarrollar esa economía del dato. Esos datos en concreto generados tanto desde el sector público como del sector privado, como bien decías, esas 12 entidades locales conjuntamente con 36 sectores privados o entidades privadas, creyendo en la colaboración público-privada, la unión de lo público y lo privado a través del dato. Confianza y colaboración que requiere de recursos, ¿Cómo se financia, ¿no?, todo ese ecosistema tan complejo? Bien, pues evidentemente la financiación, porque todo cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de economía del dato, cuando hablamos de desarrollos, evidentemente pues siempre tenemos la sensación de que se disparan los costes. Pero hay que también marcar una serie de cuestiones. Es verdad que hay una importante inversión con cargo a una subvención de fondos europeos, de recuperación, transformación y resiliencia, en concreto 13 millones de euros. No es menos verdad que también las entidades locales ya están apostando y colaborando también económicamente, no solo con la designación de técnicos, de medios, materiales, sino también de aportación económica. Estamos hablando que este proyecto, cada uno de los ayuntamientos que están colaborando son aproximadamente unos 120, 130.000 euros, que hacen un conjunto de que del 100% de la inversión inicial, un 87% viene con cargo a los fondos europeos y ese 13% viene con cargo a las entidades locales, que si bien es cierto que esas entidades locales también lo pueden hacer partícipe a través de cada una del sector o del tejido empresarial. Pero lo importante aquí no creemos que sea solo la inversión inicial, sino la recuperación de la misma, y que creemos, y así es como estamos trabajando, que será un modelo que se autofinancie, porque el dato, la economía del dato, tiene una enorme riqueza, solo hay que depurarlo, solo hay que trabajarlo. Me gustaba mucho la comparativa que he oído hace unas cuantas semanas, que el dato es como el petróleo, ¿verdad? Que cuando lo estás cogiendo lo tienes que tratar, lo tienes que refinar, lo tienes que curar para que luego pueda ser pues, gasolina, gasóleo, los diferentes productos que se puedan derivar. Bueno, pues yo creo que es una buena comparativa. El dato lo tenemos, todos somos titulares, pero hay que trabajarlo, cuidarlo, depurarlo y optimizarlo. En la esencia del proyecto EDIN está esa colaboración, esa sinergia entre el plano de lo público, el plano de la iniciativa privada, las empresas. ¿Quiénes son en este momento, en esta fase de lanzamiento del proyecto, los protagonistas de EDIN? Los protagonistas ahora mismo son 12 entidades locales. Son entidades locales. La federación representamos a las entidades locales, que somos ayuntamientos, mancomunidades, consejos insulares. Y aquí, en este caso, abrimos una convocatoria pública para que se pudiese presentar cualquier entidad local de toda la geografía de España. Es verdad que tenías que tener una experiencia, unas buenas prácticas, una madurez tecnológica, puesto que es un proyecto que había que lanzarlo en apenas no llegamos a los 12 meses de poderlo lanzar, pero sí los 12 protagonistas que a día de hoy tenemos y que estoy a buen seguro que antes de que finalice el año se verán incrementados, son 10 ayuntamientos y 2 diputaciones. La Diputación de Badajoz y la Diputación de Jaén, y los ayuntamientos o las ciudades, porque me gustaría hablar más de las ciudades, de la ciudad de A Coruña,
ciudad de Logroño, la ciudad de Santander, Mataró, Madrid, Fuenlabrada, Valencia, Alcoy, Jerez y Málaga. Creemos que es un buen ecosistema, además con diferentes realidades, no solo geográficas, evidentemente en Madrid el municipio más grande, con las singularidades, pero fíjate, en Valencia y Alcoy, que están muy cerca, pero tienen dos características plenamente definidas y diferentes. Pero yo creemos que eso es lo bueno. Seleccionar diferentes realidades, no solo geográficas, sino de tamaño, de prioridades, porque van sumando. Este proyecto no resta una entidad a otra, sino que las entidades van sumándose. Estamos viendo en ese mapa de España distribuidos del proyecto EDIN unos puntos muy concretos donde además están identificados unos lugares muy especiales, los centros de excelencia y oficina del dato. ¿Qué papel juegan en el marco del proyecto? Los CEO, los Centros de Excelencia y Oficina del Dato, es la columna vertebral, ¿vale? La tecnología, evidentemente, el tratamiento del dato es el músculo de este niño, ¿verdad?, que estamos creando, ¿vale? Pero estos centros de excelencia que están repartidos por los diferentes municipios, las diferentes entidades que participan, son unos lugares, son unos espacios físicos que están atendidos por magníficos profesionales en donde canalizan, donde informan, en donde forman, en donde también enseñan cuál es el trabajo de la propia CEN, el trabajo de la propia DEN, sensibilizan, también son puntos de unión entre cada uno de los municipios, puntos de innovación, puntos de encuentro del sector público y del sector local, porque no nos engañemos, y yo soy defensor de lo público, por supuestísimo, pero también creo que este proyecto EDIN va a ser un puente de unión de dos sectores que desgraciadamente se están alejando cada vez más, incluso más en las entidades locales. ¿Por qué? Por muchos problemas, muchas características, podríamos estar hablando de problemas de financiación y un largo etcétera, pero esos son, yo creo que, situaciones en las cuales hay que reaccionar y la CEN ha reaccionado. Este proyecto EDIN une estos 12 CEOs en cada uno de los CEOs, sector privado, sector público, para el fin de ¿qué? De mejorar la calidad de vida, de mejorar los servicios públicos, de mejorar la economía local, la innovación local, y ahí tiene evidentemente el total y absoluto protagonismo los CEOs que, como están descentralizados, atienden a todas las realidades. El lema de EDIN, datos que transforman ciudades, pone además el foco en una transformación que tenga un valor para el ciudadano, ¿no? Poner a las personas en el centro. ¿En qué áreas concretas, en qué campos vamos a notar los ciudadanos ese cambio que va a proporcionar EDIN? Vamos a centrarnos en esta primera fase, en 3 casos de uso claramente definidos, aunque bien es cierto que ya están llamando a la puerta otros casos de uso en donde estoy a buen seguro que a medio plazo vamos a poder integrar, ¿no? El primero de ellos es en movilidad urbana, pero no solo movilidad urbana o movilidad entendida solo y exclusivamente en ese municipio, sino entendida en ese municipio en relación también con los otros 12 integrantes de las entidades locales y también con el sector privado. ¿En qué aspectos vamos a trabajar en movilidad urbana? A nadie se le escapa en que la gran mayoría de estos municipios pues está ya implantada la zona de bajas emisiones, con la singularidad, las dudas y las preocupaciones. Venían no hace muchas semanas la Asociación Nacional de Empresas del Taller, decían, es que nosotros incluso en nuestras zonas de bajas emisiones hay talleres y no sabemos si van a poder entrar los vehículos para poderlos reparar. Bueno, pues a través del proyecto EDIN van a tener todos los datos y vamos a tener todo el conocimiento. Evidentemente, la mejor optimización de pues, las plazas de aparcamiento, movilidad, tendencias, oye, también proyección de futuro. Oye, la movilidad no solo desde el punto de vista vehículo, sino también desde el punto de vista peatonal. Claro, tiene un significado importantísimo. ¿Para qué? Para otro de los segundos casos, que es la gestión de los servicios municipales. Probablemente la línea entre movilidad y servicio municipal es muy fina, pero la realidad es que a través de Proyecto EDIN, los recursos que prácticamente todos los ayuntamientos o todas las entidades locales, como puede ser materia de residuos, que voy a hablar de la tasa de residuos, que tantos minutos y tanta tinta se ha escrito y se ha leído sobre ella, residuos, alumbrado público, transporte urbano de viajeros, gestión de residuos, limpieza, mantenimiento de jardines, son fuente inagotable de datos y de tendencias en las cuales creemos que a través de esa gestión y de ese tratamiento va a ayudar al ayuntamiento no solo a optimizarlos, no solo a que tengan unos principios de eficacia y eficiencia, sino a adelantarse a determinados acontecimientos. Oye, voy a planificar zonas verdes, tengo que tener en cuenta en una época en donde, bueno, pues aunque las últimas semanas nos ha llovido bastante, tengo que tener en cuenta cuáles son los recursos. Oye, cuidado, gestión de recogida, las pendientes, oye, cuál va a ser recogida en neumática, recogida en superficie, soterrado. Son una cantidad de datos que
o cuál es el volumen de llenado de cada uno de los residuos, ahí lo vamos a poder hacer. Y el tercer caso de uso, que no nos podemos olvidar, la economía local y la innovación. Aquí, sin lo privado, este proyecto no sale. Y eso es así. ¿Por qué? Porque para nosotros es una parte fundamental del poder trabajar en la cantidad también de datos que tienen el sector local, el sector privado local, y que muchas veces lo deja ahí sin saber qué hacer con ello. Porque este proyecto, cuando hablamos de economía, no solo nos hablamos, o de economía empresarial, de las grandes empresas, también de las pequeñas, que generan una cantidad importante de datos. Muchos ayuntamientos temen perder el control de sus datos, también algunas empresas, ¿no? ¿Y qué garantías ofrece EDIN para fortalecer esa soberanía del dato? La garantía de EDIN, y yo entiendo, y también comparto esa preocupación, y es en lo que estamos trabajando, en una labor de conciencia. Este proyecto se sustenta sobre las tres Cs, ¿no? Que es compromiso, colaboración y confianza. La confianza. Trabajamos mucho en la confianza, es decir, señores, cada uno va a seguir siendo titular de los datos que genera. Es decir, que el ayuntamiento X o la empresa A no va a perder la titularidad de los datos. Va a poder dar los datos que quiera sin perder nunca la titularidad. ¿Por qué? Porque va a estar bajo el paraguas de la FEM. Y la FEM vamos a ser ese operador neutro del dato, de tal manera que está nuestro trabajo de anonimización, las claves deontológicas, las normas, cumplimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el paraguas de la FEM es la que garantiza esa confianza como operador neutro de que cada uno va a poder compartir los datos que quiera, hasta donde quiera y como quiera. Y no va a haber ningún problema, tan importante es uno como otro. La confianza, ¿cuál es? La confianza es la FEM, la Federación Española, en donde a través de esas de trabajo que estamos haciendo en cuanto a cumplimiento, es nuestro mayor esfuerzo y ahora preocupación decir, señores, que aquí nadie va a vender los datos y se descontrolan. No, cuidado, aquí sus datos van a seguir siendo suyos. En ese mapa de EDIN veíamos además entidades locales de diferente dimensión, con diferentes niveles de madurez digital. ¿Es EDIN una solución exclusiva para grandes ciudades o también tienen cabida o podrán tenerlo en el futuro otras entidades más pequeñas? Sin lugar a dudas, ¿no? Mira, la FEM, y utilizo palabras, no son mías, utilizo palabras de nuestra presidenta, de nuestro secretario. Nuestros clientes son nuestras entidades locales, nuestros ayuntamientos, pero nuestras preocupaciones y nuestro ojito derecho son los pequeños municipios. No hay que olvidar que en España 64 municipios, solo 64 de los 8.300 que hay, tienen más de 100.000 habitantes. Y 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes. Si nos vamos a 2.000, son 6.000. 6.000 entidades. Este proyecto no puede materializarse olvidándonos de los pequeños municipios. Este proyecto está trabajando de una manera, como hablaba antes, de colaboración. Los ayuntamientos, las entidades locales tenemos que trabajar de manera colaborativa, de tal manera que tan importante pueden ser las diputaciones. Son diputaciones ni grandes ni pequeñas, dos diputaciones que representan dos sensibilidades diferentes, Badajoz y Jaén. Evidentemente, Madrid no tiene nada que ver con otro municipio. Bueno, pero también, evidentemente, ese municipio se puede beneficiar de Madrid y también Madrid del municipio pequeño. Nuestro proyecto no habla de tamaño de municipios, sino habla de servicios de municipios. Pues claro que ya estamos hablando con agrupaciones de municipios, claro que estamos hablando ya con otras diputaciones que han optado y que quieren entrar. Por supuestísimo, no es un proyecto, al igual que las empresas, que nos fijemos en el volumen de facturación o en el volumen de población, sino que sí atendemos al volumen de necesidad y también de compromiso, que esa es la otra C del que siempre estoy hablando. ¿Cómo fomenta este proyecto la colaboración público-privada y en qué medida contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030? Es un proyecto de colaboración público-privada y así nació y así tiene que continuar. Y es una peculiaridad que desde el principio lo hemos entendido todos y cada uno de los participantes, porque no hay que olvidar que cada una de las entidades locales tenía que venir de la mano de 3 agentes privados. Evidentemente, los agentes privados, como les decía antes, van a otro ritmo, ni mejor ni peor, a otro ritmo de lo que puede ser el sector público, pero también necesita una certeza, también necesita una estabilidad, que esa es lo que te da la administración pública. ¿En qué se beneficia el sector privado? Pues se beneficia ni más ni menos que saber hacia dónde va su ciudad, como no solo su ciudad en la que está trabajando en su ámbito, sino el resto de ciudades hacia dónde van, ver nichos de negocio, ver planificación. No solo estoy hablando de empresas concesionarias, ni muchísimo menos, que es verdad que tienen un papel importantísimo, puesto que generan y trabajan con muchos datos, sino de todo tipo de empresas, desde las más pequeñitas. Y ahí también hablamos, como antes, de los municipios, ¿no? ¿En qué se beneficia el sector privado? En esa estabilidad, en esa
proyección a largo plazo, en ese marco también que te da el ayuntamiento y en donde aprovecharte también de los datos que genera el ayuntamiento. Pues, por ejemplo, uno de los aspectos que no es un caso de uso ahora, pero que se va a plantear de manera inmediata, pues hacia dónde van las ciudades a través desde el punto de vista urbanístico. Claro, estos datos van a generar a través de recursos a esta plataforma, este proyecto, a través de los recursos de los servicios municipales, a través de la movilidad, a través de la peculiaridad del municipio, saber si se va a extender o si se va a compactar, ver si va a haber una tipología de vivienda u otra, ver si va a haber una proyección de parques, una proyección de actividad económica, una proyección de futuro, en donde ya la empresa puede marcar las líneas estratégicas en el municipio, ojo, que está trabajando, y en el resto de los municipios que forman parte del ecosistema EDIN. Mayo de 2026 es una fecha importante en el marco del proyecto, pero ¿cuál es esa mirada hacia adelante, hacia el futuro, de continuidad? ¿Cuál es la visión de la FEM para este proyecto EDIN en el marco del municipalismo? La visión de futuro es indiscutible porque es compromiso. Es compromiso. Nuestro proyecto EDIN, aunque va financiado en buena parte, como he comentado, de fondos europeos, no es un fondo europeo, no es una plataforma tecnológica. Si alguien busca eso, no encuentra acogida en el proyecto EDIN. Nosotros es un proyecto de servicio, de presente y de futuro. Es verdad que tenemos que conseguir unos hitos. Es verdad que el 2026, 31 de mayo tenemos un hito, 31 de mayo del 2028 tenemos otro hito, pero aquí no tenemos plazo. Y esto va a ser un servicio tan importante, y creemos y trabajar así, como puede ser la central de contratación u otros servicios u otras redes que forman parte en la federación, en donde pues, ya tienen un trabajo más que consolidado. Porque al final el poder trabajar con esa planificación y esa proyección de futuro, me comentabas antes del sector privado, también es una garantía para el sector privado. Decir, cuidado, que es que este servicio yo voy a aportar económicamente o a través de especie de datos o económicamente con su colaboración, pero es que esto no es un proyecto europeo sin más. Esto es que la estabilidad y la seguridad la tengo además porque los ayuntamientos, las entidades locales se han comprometido a través de juntas de gobierno, con un compromiso por escrito. A mí me gustan mucho los compromisos, pero los que están por escrito aún más, en donde, oye, nosotros no solo estamos aquí, sino que estamos en el futuro y queremos aguantarlo y sustentarlo también económicamente. Para terminar, un mensaje a esos municipios que aún ven muy lejano esto de la economía del dato, los espacios compartidos. ¿Qué mensaje les lanzamos en relación a este proyecto? Pues que la revolución y la evolución es imparable. Ahora mismo una de las mayores riquezas que tienen las entidades locales es el dato. Una de las mayores preocupaciones es la financiación. Una de las mayores preocupaciones es cómo puedo cerrar mi presupuesto, cómo puedo proyectar mis servicios municipales, cómo no tengo que sobredimensionar mis servicios y mi gestión. Y ahí es donde vamos a trabajar EDIN. Esto es muy fácil, ¿no? Hablábamos hace no mucho tiempo que en los ayuntamientos estaban las áreas de mecanización, ¿no? Que el propio nombre indicaba, ¿no? Que era como la vieja máquina de escribir. Ahora estamos hablando de espacios de datos. La evolución ha sido importante. Hemos pasado de mecanización a smart cities, a territorios inteligentes, ahora espacios de datos. La tendencia es imparable y la unión es la que fortalece a este proyecto. Por eso, aquellos que dicen, bueno, es que el dato está muy lejos, todos generamos datos, nosotros generamos datos, los ayuntamientos generamos datos. Hay una decisión. ¿Quieres mejorar a través de esos datos tus servicios municipales sin que además suponga un coste y te puedas beneficiar de ellos, no solo en la gestión, sino también en la economía? Esa es la decisión que tienes que tomar. Pues Jaime Carnicero, director general de Organización y Recursos de la FEM, muchísimas gracias por participar en este episodio. Y a los espectadores y espectadoras del video podcast EDIN, nos vemos en un próximo episodio.